vamos a tratar de anticipar lo que pronto va a ser un debate en sesiones extraordinarias anunciadas por el gobierno a partir de ahora, 1 de febrero. Gracias Margarita, gracias Carlos y gracias Federico Pinedo, 3 de los diputados que van a participar del debate. Bueno, hoy ustedes dos participaron de la conferencia de prensa donde argumentaron el porqué del rechazo absoluto al proyecto anunciado ayer, así que quería escuchar argumentos y la posición del oficialismo. Margarita. Primera cuestión, creo que uno no puede descontextualizar el anuncio que hace la presidenta, no conocemos el proyecto, obviamente, de todo lo que viene ocurriendo en la Argentina. Yo creo que esto esconde, por un lado, una enorme dosis de hipocresía. Pretender discutir en este contexto de lo que estamos viviendo una reforma a la ley de inteligencia, primero que nada es esconder bajo la alfombra que la inteligencia en la Argentina no es solo la de la Secretaría de Inteligencia, la CIDE o la EXIDE, sino que nosotros tenemos servicios de inteligencia en la Gendarmería, en la Prefectura, en la Policía Federal, en el Servicio Penitenciario, en las policías provinciales y en las Fuerzas Armadas. Sin que la Argentina tenga una hipótesis de conflicto en la mesa, Milani va a manejar más presupuesto él solo que todo el de la CIDE. Entonces, la verdad, nos vienen a hablar de discutir una ley de inteligencia. Milani en general para el ejército, sí, no sí, para pero inteligencia. a Milani no se lo toca. Pero por eso insisto, sería muy ingenuo no pensar que sin que la Argentina tenga una hipótesis de conflicto, el jefe del ejército va a manejar más de 800 millones de pesos y que eso no es para espionaje interno, la verdad. Conociendo los antecedentes que conocemos y quién es Milani y los cuestionamientos que hay sobre Milani. La segunda cuestión es que creo que este anuncio tiene por finalidad correr el eje de la discusión. Y yo creo que acá necesariamente hay que hacer un repaso de la situación que tenemos, de la gravísima situación que tenemos, que un poco vos referenciabas recién en la introducción. La verdad es que hasta los ex cancilleres de Néstor Kirchner reconocieron que la Argentina había recibido muchas propuestas por parte de Irán para llevar adelante un pacto a cambio de comercio y que sistemáticamente eso fue rechazado por el gobierno de Néstor Kirchner. Segundo paso, sorpresivamente en un cambio de 180 grados, la presidenta decide instruir a su canciller para que avance en una negociación que termina con el pacto con Irán. A nuestro juicio eso es un quiebre absoluto en las posiciones que la Argentina había tenido, inexplicable obviamente hasta el día de hoy, pero ahora nos encontramos con que hay escuchas telefónicas que dan cuenta de las negociaciones que existían en ese momento con los principales sospechosos para la justicia argentina, la verdad, comunicaciones que están hablando de una cantidad de negociaciones que son las que después dan sustento, obviamente, ese pacto como instrumento, como elemento objetivo y real, a la denuncia que hace el fiscal. Llegamos entonces a esta última semana con una denuncia que tiene un enorme impacto político nacional e internacional, obviamente y que tiene algún sustento, hay mucha discusión sobre la contundencia de las pruebas o de los elementos. Lo cierto es que el fiscal hace lo que un fiscal debe hacer, que es denunciar, abrir un proceso judicial donde después se investiga, se prueba y hay un juez que fallará. El fiscal no tiene ni necesidad él de probar tampoco. Ahora, después de esa denuncia, 3 días después, en medio de la presentación pública, aparece muerto el fiscal. Que pretendan, en medio de esta situación, llevarnos a discutir tan parcialmente una ley de inteligencia, no tiene otra razón que cambiar el eje de la discusión. Hoy la Argentina necesita salir de esta situación con un resultado, que ese resultado en cuanto al esclarecimiento, me refiero tanto a la denuncia como a la muerte del fiscal, un resultado que provenga de una autoridad creíble, porque lo que necesitamos es salir de este desconcierto. O sea que vos ni siquiera rechazás el proyecto por el proyecto en sí, sino porque lo considerás inoportuno. Nosotros hemos planteado, yo lo he planteado hace pocos días incluso en algún medio, que yo creo que hay que disolver la Secretaría de Inteligencia. Ahora, lo que hay que dar es una discusión muy profunda, muy integral sobre qué tipo de inteligencia necesita un país democrático. Un gobierno democrático y transparente no necesita inteligencia para hacer operaciones políticas, para hacer extorsiones, para carpetear a la gente, y eso es para lo que se ha usado la inteligencia durante todo este tiempo. Ahora, está claro que quienes han manejado la inteligencia durante estos 11 años, lo primero que deben hacer es rendir cuentas de lo que han hecho, porque la verdad han hecho de la inteligencia un lugar de bastardeo puesto en función política y de operación mafiosa también. Entonces, que rindan cuenta que hicieron la presidenta que nos diga qué encontró en estos 11 años para que ahora decida cambiar.
Nosotros hemos pedido hoy, entre las otras cuestiones que planteamos los bloques en conjunto, que se libere además del Secreto y Casuriaga y Alercher y que vengan al Congreso a decirnos qué es lo que han visto ellos en 11 años que han manejado. Las dos personas de máxima confianza del matrimonio Kirchner, la verdad, manejaron la inteligencia en este tiempo. ¿Qué es lo que hay ahora que de la noche a la mañana? ¿Por qué hoy? ¿Qué pacto se rompió entre los Kirchner y la inteligencia si la muerte es consecuencia de esa ruptura? ¿Y qué otras cosas tenemos que esperar de esa ruptura, no? Carlos. Bueno, todos los que están mirando saben perfectamente que yo estoy en las antípodas de este pensamiento, tanto en lo que se refiere al contexto como al proyecto. En general las cosas que a ellos les parecen feas para mí son hitos y las cosas que a ellos les parecen lindas para mí son aberrantes. Así que no hay ninguna sorpresa. En ese sentido, porque queremos dos países distintos, tenemos dos ideas muy distintas. En ese sentido yo creo que el planteo que hizo ayer la presidenta es uno de los grandes hitos. Yo creo que la Argentina se recuperó recuperó su pertenencia latinoamericana cuando enfrentó el ALCA, recuperó los recursos previsionales, recuperó YPF y ahora recupera otra área importante que se movió durante todo este tiempo con autonomía de la conducción política del Estado. Yo creo que la discusión estuvo mal no haberlo hecho antes, entonces como estuvo mal no haberlo hecho antes, está mal hacerlo ahora, me lleva a un callejón sin salida, no tengo salida, lo que tengo que hacer es no hacer nada. Y obviamente no nos va a pasar eso. Yo creo que además hubo todo un proceso en el cual se recuperaron muchas cosas. No es que no se actuó sobre esto que todos compartimos que es una asignatura pendiente de la democracia, no es que no se actuó porque yo estuve recostado en una hamaca paraguaya mirando las estrellas, digamos, no, se recuperaron muchas cosas y todos sabemos, porque hasta en nuestra vida nos pasa, que a veces tenemos que convivir con rémoras del pasado hasta que llegan las circunstancias para poder actuar y actuar a fondo. ¿Qué hicieron otros gobiernos frente a dificultades, frente a extorsiones como esta? Concesiones, dejar pasar, y la presidenta va a fondo, quiere disolver un nicho, un nudo de complicidades extorsivas, de mucho poder autónomo creado durante mucho tiempo, va a fondo. Por lo tanto, para mí es un hito extraordinario. Y el contexto, si hay algo que coincido con Margarita, es una frase. Ella dijo, la denuncia de Nisman es una denuncia con alto impacto político. Absolutamente. La denuncia de Nisman de jurídico no tiene nada. Nada, absolutamente nada. Que un fiscal hable de la crisis energética del país, digamos, es porque le dijeron, yo lamento desde el punto de vista humano que esté muerto, claramente. Y desde el punto de vista político hubiéramos querido decir todas estas cosas en su presencia, que es el que aparece como el autor de esa denuncia. Pero se habla... yo ayer, por ejemplo, escuché a un periodista de este canal, después del discurso de la presidenta Alfano, hablar de complicidad del gobierno con el terrorismo internacional. Entonces digo, se construye un universo intelectual para hacerle creer a la gente que hay una complicidad de un gobierno que lo que necesitaba es que cuando hubo un fiscal que durante años tuvo 4 veces más recursos y más personal que el promedio del resto de las fiscalías y no avanzó un ápice en la causa, y la causa estaba petrificada, no se movió, se hizo un memorándum para poder ver si se abría una grieta para poder interrogar a los sospechosos. No modificó el comercio, no modificó las alertas rojas, no se importa petróleo de Irán. Entonces, se está construyendo una mentira tan impresionante que realmente esa denuncia lo que tenía era un efecto de desestabilización política. No tiene una letra, ni un punto, ni una coma de acto jurídico. Federico. Yo creo que no hay que defender a un gobierno que no es una víctima, sino que hay que tratar de descubrir quién participó de la muerte de Nisman, que es la real víctima, ¿no? Y las reales víctimas son los muertos de la AMIA. Y también es verdad que gente cercana al gobierno entabló negociaciones con un señor acusado de organizar el atentado a la AMIA, que es un iraní que se llama Rabbani. No solamente le hablaban a Rabbani, sino que Rabbani contestaba, y eso está en las escuchas,
que Carlitos dice que no tiene ninguna importancia. A mí me parece una cosa escalofriante eso. Rabbani era perseguido por la nación argentina y estos personajes y algunos de inteligencia cercanos al gobierno hablaban con él y negociaban con él temas del tratado que después se firmó con Irán. Ahora, ¿por qué el rechazo al proyecto? Sí, por eso, esa es una parte, digamos, como esto que no importa nada de eso, a mí me importa mucho, eso me parece una cosa escalofriante. El segundo tema es este tema del proyecto de inteligencia. La inteligencia en la Argentina es lo que los gobiernos quieren que sea. La presidenta está diciendo los organismos de inteligencia espiaban, ocultaban y mentían. Y ese es su organismo de inteligencia, gobernado por ella, como dijo Margarita, por su gente de mayor confianza, y Casurega y Larcher, y por un señor, un famoso espía, ahora ya es famoso el espía, que fue denunciado por el ministro de Kirchner, por Gustavo Vélez, como que hacía cosas ilegales en materia de inteligencia, el señor Estiuso, y entonces Kirchner decidió echarlo al ministro, que se tuvo que escapar de la Argentina, no tuvo protección de su gobierno, fue recibido ahí por el BID, por el Banco Interamericano de Desarrollo, para poder tener un trabajo, para poder vivir fuera del país, porque estaba perseguido por este señor y por acciones judiciales. Vélez, Gustavo Vélez. Mientras que el otro señor siguió hasta diciembre del año pasado, el que lo acusaba Vélez. Así que esto es toda una definición. Más allá de lo que todos sabemos de carpetazos, de espionaje, de persecución, de extorsiones, del horror antidemocrático que es eso, ¿no? Entonces, frente a esta situación y al tema de Nisman, que es lo relevante, cuando nos dicen, queremos mejorar la CIDE, bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren despolitizar la CIDE? No, queremos que las escuchas las maneje Gils Carbó, una jefa de fiscales que nosotros acusamos por militante kirchnerista en reiteradas ocasiones y muchas veces con apoyo judicial a nuestra tesis. Y la otra cosa, quieren designar el jefe de inteligencia del próximo gobierno. Entonces, bueno, me están cargando. Esto es un tema de búsqueda de impunidad. A eso